Bienvenidos a Expansión ESG, una plataforma integral que a través de sus diferentes salidas busca compartir información comprometida con los principios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza. Expansión ESG ofrece contenido de alta calidad como reportajes, videos y entrevistas con líderes de opinión. ¿Qué huella quieres dejar? Juntos podemos construir un futuro más brillante y sostenible para las siguientes generaciones. Sé parte del cambio hacia un mundo más sostenible y forma parte de la comunidad de líderes responsables. Expansión ESG. Información que transforma. Qué gran pregunta. ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué huella queremos dejar como padres, como hijos, como hermanos, como empresarios, como todos los que participamos en el día a día para nuestra sociedad? ¿De qué forma participamos y cómo lo hacemos? Gracias a todo el equipo de producción, gracias a José Alberto por estas palabras iniciales y vamos a comenzar precisamente con estas pláticas en esta tarde. En medio de una transición dentro de la vida pública del país, en la administración pública, la necesidad de una agenda de sustentabilidad y responsabilidad, pues obviamente lo sabemos, se ha vuelto urgente. Los cambios climáticos, ahí están, nadie los puede negar, el tema del cambio climático y todas las consecuencias que conlleva. En nuestra primera mesa vamos a discutir los temas clave que deben ser prioridad para autoridades y legisladores, importantes sin duda, en todos los niveles de gobierno, con el objetivo de impulsar estas medidas ESG efectivas y obviamente establecer una auténtica agenda verde para nuestro país. Para esto invito a Mariel Ibarra Falcón, editora de Expansión Política, y a Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, a hablar de esto y que suban con sus invitados a este escenario. Fuerte el aplauso para ellos, Mariel. Gonzalo, bienvenidos. La urgencia de una agenda ESG en la administración pública. Kenia López Rabadán, senadora de la República. Adelante. Laura Ballesteros, diputada federal electa. Raúl Bolaños Cacho Cue, senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México. Alberto Marín, director de Red Planners. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos a este primer Summit ESG de Expansión. Mariel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos Gonzalo, ¿cómo estás? Un panel de lujo para arrancar esta jornada y agradecemos muchísimo a las legisladoras, a las legisladoras, los legisladores, también a Alberto, no menos importante, ¿verdad? Laura, muchas gracias y disculpa las 3 escaleras, ¿verdad? Cuando hablamos de ESG, normalmente pensamos únicamente en empresas, en el sector privado. Sin embargo, hay una agenda urgente para que desde las autoridades, desde el sector público, se tomen medidas pertinentes para mejorar las prácticas, los procesos que estamos viviendo en términos de ESG. Sí, pues es muy necesario hablar de estas experiencias exitosas y vamos a tener toda esta tarde para hablar y conocer de las experiencias que tienen las corporaciones, pues hablando de pues los criterios ESG ambientales, sociales, de gobernanza, pero también nos ponemos a pensar qué hacemos del lado de gobierno, qué hacemos del lado de los legisladores, de los que impulsan las leyes y cómo podemos implementar, cómo podemos impulsar esta verdadera agenda verde en el país para que pues nuestro país pueda avanzar. Tenemos criterios internacionales, tenemos tratados que hay que cumplir, pero también, muy importante, Gonzalo, y nosotros siempre lo tocamos, el tema de ¿y de dónde sale el dinero para implementar todo esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, además del gran experto, Alberto, tenemos a 3 legisladores que, ¿qué creen? Van a estar en la Cámara de Diputados, los 3, en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados donde se ve el dinero, donde se aprueba el presupuesto, así es de que mucho que platicar con ellos, Gonzalo, así es de que pues vamos a arrancar. Correcto. Directo. No porque estés aquí más cerca, Laura, pero sí. A ver,
¿Qué temas deben colocarse sobre la mesa de las autoridades y los legisladores a todos los niveles, pero particularmente desde la Cámara de Diputados, para impulsar medidas de responsabilidad social, de sustentabilidad, que sean eficientes? Bueno, creo que es precisamente la pregunta del millón ante la crisis climática que vivimos hoy en día. Y creo que precisamente ahí está la respuesta. El gobierno no solamente está obligado de manera ética, en responsabilidad, sino también desde la parte técnica y de política pública, a declarar una emergencia climática en nuestro país. Porque la estamos viviendo, no solamente nosotros, también el mundo. Y a partir del reconocimiento del problema surge, por supuesto, la ruta de trabajo y las medidas y las metas a corto, mediano y largo plazo, porque esto es una batalla larga, de largo aliento. Es además la batalla más importante de nuestra generación y es la batalla más importante de la región. Ha salido un paper hace poco de la Universidad de Bogotá diciendo precisamente que América Latina es de las regiones hoy que mayores estragos vamos a sufrir con las inclemencias climáticas a partir de la propia crisis que estamos viviendo, y es además también de las zonas y regiones que menos medidas estamos tomando. Entonces yo pondría sobre la mesa un primer punto, la declaratoria de una emergencia climática en México, para que se asigne el presupuesto necesario para eso y la política pública desde la acción gubernamental para que esto ocurra. Senador, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los asuntos impostergables que se tienen que establecer de verdad para tener una verdadera agenda verde? Hemos hablado muchísimo, porque se han hecho muchas pláticas, paneles, pues evocando las necesidades urgentes, pero ¿cómo de verdad establecer y cómo de verdad ponernos ya metas bien realizables, tanto gobierno y que desde ustedes lo impulsen, pues para tener esta agenda verde, como comentaba Laura? Gracias, Mariel. Muy Senador. buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero primero agradecer la Expansión por esta invitación y a mis compañeras legisladoras que hoy me acompañan, porque creo que en momentos donde todo el sistema político de nuestro país pareciera que está dividido, también hay que dar buenas noticias. Y a mí me ha tocado ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado de la República los últimos 6 años, y es la comisión que más iniciativas ha aprobado por unanimidad, y aún cuando a veces la política es tan complicada, hemos encontrado temas que en las convergencias nos hacen encontrar coincidencias. Y me da mucho gusto compartir el panel con Kenia y con Laura, porque ahora sí podremos ir en la Cámara de Diputados a pelear por lo que nos hacía falta estos 6 años, que era que realmente hubiera un presupuesto para el cuidado del medio ambiente. Y contestando tu pregunta, yo creo que lo primero, Mariel, es conciencia. Primero tenemos que generarle a la ciudadanía, a las autoridades, a los legisladores y a la iniciativa privada la conciencia de entender que la gravedad de la crisis que hoy vivimos pone en riesgo nuestra extinción como especie humana. A partir de ahí, declarar la emergencia que mencionaba Laura y cumplir con las metas que México ya ha firmado como país desde el 2015, cuando firmó el Acuerdo de París, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En un principio en un 30% para el 2030, pero después de la firma de la adecuación en el Sharm el Sheikh, en la Conferencia de las Partes número 27, se amplió esa meta, se volvió más ambiciosa a un 35%. Y también es importante porque no mencionamos el cero de deforestación que también está establecido para el 2030 derivado del Acuerdo de París. Teniendo claridad que eso es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que poner a trabajar legisladores para adecuar el marco normativo como ya lo hemos hecho, industria privada para que todas las empresas estén cumpliendo con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y por supuesto el gobierno debe de predicar con el ejemplo desde los edificios públicos también. Senadora Kenia, tenemos un tema importante que es medidas, propuestas, políticas, se han planteado muchas. ¿Y la lana? ¿Dónde está el presupuesto? De nuevo, van a estar los 3 en la Cámara de Diputados. ¿Qué compromiso hay para que verdaderamente haya un gasto eficiente y programas etiquetados para, ahora sí que atenuar de manera contundente lo que estamos viviendo? Bueno, sin lugar a dudas, primero que nada, buenas tardes a todos, es un gusto verlos. Después de una vorágine electoral de tantas campañas y tantas emociones en este sub y baja, la verdad es que para mí es un privilegio. Muchas gracias, Expansión, por esta invitación. Me parece que estamos empezando con el pie derecho. O sea, hablar de temas que transversalizan a los corazones y a las personas más allá de los partidos políticos me parece extraordinario. Son, yo diría, de lo que efectivamente bien comentan,
de lo que nos hace no litigar, no politizar, sino pensar en todos, más allá del género, más allá de la edad, más allá incluso de la latitud, porque lo que afecte a Tijuana, pues podría repercutir en Chetumal, ¿no? Y claramente para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Yo lo diría así: si no hay recursos es demagogia, esa es la verdad. Y lo hemos vivido en muchas ocasiones. Cuando la administración pública trató de focalizar el tema para derechos humanos, le asignó recursos. Cuando trató de focalizar el tema para género, para mujeres, le asignó recursos. Evidentemente, si nosotros queremos que estos criterios de ESG puedan tocar a los 3 órdenes de gobierno e incluso a los 3 poderes, necesitan recursos. Uno de los grandes retos, diría yo, que vamos a tener en la próxima Cámara de Diputados, los 3, que además venimos de distintos partidos políticos, de sus grupos parlamentarios, es cómo convencer al Ejecutivo que el PPEF es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que manda a la Cámara pueda contener un alto grado de esta visión, una visión ambiental, social, de gobernanza, que permita que quizás se pueda perfeccionar en la Cámara de Diputados, pero que no se empiece a litigar un recurso en Cámara de Diputados cuando el proyecto de presupuesto lo manda Hacienda. ¿Qué dice la experiencia, digamos, qué ha pasado en la experiencia en otros temas? Que por supuesto, en tanto más se transversalice el recurso, más recurso haya y por supuesto más instituciones participen, pues el resultado es mucho mejor. Yo que diría en términos sociales que es necesario focalizar mediáticos, esto de hoy es el ejemplo más claro, ¿no? Visibilizar la necesidad de que haya más presupuesto. Y ojo, y con eso cierro, que ese presupuesto sí sea realmente ambiental, social y de gobernanza, que no esté etiquetado para otro tema, que pues sí está maravilloso, que nosotros vemos el anexo de este presupuesto de egresos y dices, o sea, tiene 200,000 millones de pesos, wow, pensando que digamos, el uso de recursos públicos en este país es de 9 billones, ¿no? Pues 200,000 millones y suena a una gran cifra, pero cuando ves para qué son, pues no necesariamente son tan ambientales, tan sociales o tan de gobernanza, ¿no? Terminan como camuflajeando para meterlos en estos anexos y yo diría, pues ese es un gran reto de la próxima Cámara de Diputados. Llamarle a lo bueno bueno y entonces poner énfasis en lo que sí va a generarle a los servidores públicos, dependiendo del orden de gobierno del que se trate, la posibilidad de tener dinero y darle resultados, digamos, a esta agenda, a estos criterios, que por cierto son internacionales, pero que claramente la taxonomía que ya se definió en México el año pasado, pues nos dice más o menos hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Alberto, desde tu visión de experto… Yo quería retomar un poco lo que comentaba ¿Cómo lo estás viendo tú? La senadora. Sí, se acaba de anunciar un proyecto de 1.200 o 1.300 kilómetros de ferrocarril, Justo. que es el proyecto de ciudad… 3.000. 3.000, no son 1.300, ¿no? Dijo 3.000. 3.000. 3.200 más o menos. 3.200. Bien, pues Kilómetros. más o menos son como 600.000 millones de pesos, ¿no? Además de eso, pues tenemos gran cantidad de estados de la República con una cartera de proyectos de inversión muy ambiciosa. El Estado de México tiene una cartera muy ambiciosa en la parte de transporte público y de atención a su ciudadanía. También hay un compromiso presupuestal importante en Nuevo León y en otros estados de la República. Y todo esto se da en un contexto en el que tenemos que cerrar el Tren Maya, donde ya, pues no sé si van por 500.000 millones o no sé exactamente, no sé cuántos tienen ahora mismo al final. Y además se tiene que cerrar el Toluca y se tienen que cerrar ciertas cosas adicionales, ¿no? En un ambiente de restricción presupuestal, pues sí, podemos pensar en asignar recursos, pero también el recurso es finito. Entonces, eso nos obliga a buscar la concurrencia, pues, de inversión privada, de fondos internacionales que puedan llegar acá, ¿no? Y el mandato de estos grandes fondos
o de estos fondos de inversión por los cuales vamos a estar compitiendo en un entorno por atraer esas inversiones, pues ya fijan desde un inicio la necesidad de contar con el marco del ASG que hemos comentado inicialmente. Ustedes comentaban, y me ha parecido muy pertinente en el vídeo, que ya se adopta por necesidad. Y efectivamente se hace por necesidad, en muchos de los casos también por convencimiento, y la necesidad viene derivada de eso, de tener la capacidad de poder competir en mercados internacionales para poder atraer inversión y poder establecer un marco que ordene también los proyectos, porque no hay que olvidar que el marco ambiental, social y de gobernanza va a permitir contar pues, con la serie de instrumentos rectores de proyectos que va a enriquecer y que va a permitir hacer un mejor monitoreo de los mismos. Entonces, en conclusión, por supuesto, tocar la parte presupuestal, el PEF, pues es clave. Hay un tema importante que hay que tratar dentro del mismo, que es adecuar los lineamientos de los programas que hay establecidos dentro del mismo. Ahora mismo, por ejemplo, el ramo 33 tiene 8 programas ya preparados, ¿no? Pues el FAIS, el Fortamun, en fin, esos diferentes programas. Trabajar en la adaptación de esos programas para contener metas que den respuesta a la componente ambiental, a la componente social y a la componente de gobernanza, específicamente rendición de cuentas y transparencia, se hace relevante y clave para lo que se nos viene encima. De acuerdo. Laura, tú habías, en algún momento tú planteaste el hecho de que se pudiera hacer un fondo nacional para la movilidad. ¿De dónde estás pensando que se pueden sacar esos recursos y cómo funcionaría este fondo? Ya decía Alberto, es finito, hay que establecer prioridades, pero también hay que tener acceso a otros fondos. ¿Cómo podría funcionar y cuál es la viabilidad que esto puede tener? Claro. Bueno, no es un fondo para la movilidad, es un fondo para la resiliencia y el cambio climático en el país. Esto es un fondo que trabajamos, una estructuración financiera desde el Senado de la República, que además se presentó la propuesta, el tiempo ya no nos dio para aprobarlo, pero lo llevaremos a la Cámara de Diputados, considerando algunos conceptos. Primero, si nosotros estamos reconociendo que hay una emergencia climática, entonces se tienen que generar los fondos suficientes para poderla atacar. Y de ahí tiene evidentemente que emanar un plan nacional para enfrentar esta misma emergencia climática. Hay muchas experiencias internacionales de cómo están operando los fondos y para México lo que tenemos que aprender son 3 cosas muy importantes. Primero, no estamos capitalizando los proyectos públicos de los privados, es decir, quienes contaminan hoy siguen sin pagar. Entonces, es fundamental que el que contamina pague y que haya un proceso de impuestos verdes que generen una capitalización de un fondo. Número 2, los gobiernos ponen dinero sobre la mesa. Estarle resolviendo al gobierno constantemente los problemas sin que se ponga el presupuesto público donde están las prioridades es un error. Entonces, tampoco el privado tiene por qué pagarlo todo. Al menos el 0.1% del gasto público programable tendría que irse a este fondo, que son aproximadamente 6,400 millones de pesos. Número 3, es muy importante también capitalizar los fondos internacionales. Hoy México no tiene fondos para poder, por ejemplo, financiar la crisis climática o los daños y pérdidas a los que nos enfrentamos. Acuérdense que el Fonden desapareció. Y al desaparecer el Fonden viene Otis, producto de la crisis climática que vivimos, porque lo que genera la crisis climática son fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, calor, sequías, inundaciones. Ustedes pueden nombrar muchos porque ya los estamos viviendo y entonces nos quedamos sin dinero. Si tuviéramos la capacidad de la estructuración financiera pública de bajar fondos internacionales, lo podríamos hacer. Hay un fondo que es el Fondo Verde Internacional o el Fondo de Loss and Damages que se acaba de crear en la COP, donde hay dinero suficiente para poder estructurar. Y número 3, necesitamos también empezar a pensar qué vamos a hacer con los bonos de carbono, porque es otro mercado no explorado y hay 3 fuentes de financiamiento muy precisas para hacer un gran fondo para el financiamiento climático y empezar a combatir otra vez el principal problema que tiene nuestro país y el planeta. No hay planeta B. Y finalizar en esta disertación, en esa pregunta, sí quisiera poner sobre la mesa otro concepto que es muy importante, que es la justicia intergeneracional. ¿Qué queremos nosotros dejarles a las nuevas generaciones? Porque no podemos comprometer su planeta y sus recursos por malas decisiones que se tomen ahora, incluso por un grupo de personas que no solamente ya no estarán en el gobierno en los siguientes años, sino posiblemente tampoco en el planeta Tierra. Aquí, senador, a mí me gustaría entender,
si desde el gobierno debería haber un mandato o una posición mucho más firme para pedirle a las empresas que adopten medidas de mayor responsabilidad. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, ya ciertos lineamientos para impulsar, sobre todo el tema de la sustentabilidad. ¿Debería involucrarse de alguna otra manera todavía más? Mira, yo nunca he creído que el poder del gobierno sea de obligar siempre. Creo que es un tema de una responsabilidad compartida entre el gobierno y la iniciativa privada. Al final del día, el planeta lo que nos permite vivir a todas y a todos es un tema de interés común. No debería de ser el gobierno el que lo estuviera regulando. Sin embargo, ya teniendo un marco normativo, debemos de ser nosotros vigilantes de que las empresas estén cumpliendo con las metas que se ha plasmado México como país. ¿Y por qué no cambiamos la narrativa? ¿Por qué no mejor garanticemos dándole incentivos a las empresas que cumplen de manera positiva en la reducción de las emisiones, y de eso puede ir generando que haya una tendencia para que la industria vaya cada día más a cumplir con nuestras metas? Te pongo un ejemplo de lo que ya avanzamos en el Senado de la República y que espero contar con el apoyo de Laura y de Kenia ahora en Cámara de Diputados. Aquí se van a hacer ya compromisos legislativos. De aquí salen ya los compromisos los tres. El 1 de septiembre, hacia el cambio climático, bienvenido. claro. Fíjate, aprobamos en el Senado, después de 2 años de escuchar a todas las voces, la primera Ley General de Economía Circular en nuestro país. Y eso cambia el paradigma económico de nuestro país y ayuda a las empresas a que se facilite más el cumplimiento de las metas. Hacia ahí es a donde debemos de ir como nación. Hemos hablado, y Gonzalo preguntaba ahorita, si de parte de legislativo, de los gobiernos, se tendría que impulsar o ir empujando a que las empresas tomen más criterios ASG. Pero también, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno de cómo ellos mismos y ustedes mismos como legislativos, ya lo hablabas hace un momento, Kenia, se establecen metas realizables para comprometerse y tener pues KPIs sobre estos criterios? Viendo algunas cosas para el panel, veía yo que hay unos gobiernos, por ejemplo, como en Gran Bretaña y otros gobiernos en Europa, en donde ya incluso no hacen convenios o no dan contratos a empresas que no tengan estos criterios, ¿no? Pero bueno, siempre pensamos del lado de la empresa, pero nosotros o ustedes del lado de legislativo, del lado de gobierno, pues ¿cómo obligarlos a que también tomen esos criterios, hablando de que son administraciones muy robustas, que se podrían tener y se podrían comprometer muchísimo más desde legislativo, desde gobierno, a estos criterios? A ver, sin duda, primero que nada hay que darle a cada quien su justa responsabilidad. En México tenemos un poco más de 2.400 municipios, 32 entidades federativas y un ejecutivo federal, digamos, ¿no? Y cada uno tiene un presupuesto distinto que, por cierto, se achica o se agranda en función del régimen en turno. Hay decisiones políticas que impactan a los estados para recortarles presupuesto porque se centraliza en el gobierno federal, que es el caso, me parece, de esta administración. Decidió ejercer más recursos centralizados que dispersión a los estados. En administraciones anteriores, quizá, digamos, en los 70s, 80s estábamos en algo parecido. Después, en la democratización de los 2000, digamos, se abrió porque los gobernadores que eran de otros partidos presionaban al gobierno y decían necesito más recursos. Pero no importa hoy quién tenga más recursos, lo que importa es cómo hacer que esos recursos puedan acercarse a estos criterios. La realidad es que no hay una competencia leal. Me refiero, si hay un buen alcalde en este país que pueda generar proyectos de ESG que permitan, pues, digamos, un acompañamiento gubernamental, hoy no tiene indicadores que le permitan decirle al gobierno, priorízame a mí por encima de estos otros 2.400 municipios. Eso se necesita generar indicadores. Lo decía yo hace un rato, ya se definió cuál es la taxonomía. A ver, ¿dónde tú, haciendo qué, vas a competir por ciertos recursos? Exacto, también. Vas a disminuir emisiones de carbono, en fin. Y una vez que nosotros, en el poder público, llamémosle así, aceptemos que eso tiene que ser prioritario, es una visión, es un cambio de visión, entonces estaremos comprometidos para darle al gobernador eficiente, al gobernador responsable, al gobernador que tiene proyectos,
pues darle más recursos al alcalde, incluso a la Secretaría de Estado. La próxima presidenta de este país, que por cierto va a ser una mujer por primera vez en la historia de este país, pues sin lugar a dudas va a tener ese gran reto y me parece que será necesario hacerlo. Tiene que ver con los estados y con los municipios, pero incluso también a veces trasciende a 1, 2 o 3 o 4 municipios en las zonas metropolitanas, y es ahí donde tendríamos que poner énfasis, es ahí donde tendríamos que poner recursos. Hoy no se hace, la realidad es que no se hace desde el presupuesto porque, lamentablemente, diría yo, digamos, el presupuesto en tanto más se politice, menos condiciones reales tiene un alcalde, no importa qué partido, puede ser del partido en el gobierno o de oposición, pero un alcalde tiene menos posibilidades de conseguir recursos. Hay, históricamente, yo he sido varias veces legisladora, es mi 6ª legislatura, fui legisladora federal y recuerdo que había etiquetados, anexos etiquetados para ciertos temas, ¿no? Yo abría un presupuesto de cultura de 4,000 millones de pesos en una asignación presupuestal y de repente hubo 14,000 becas para estudiantes, ¿no? De disciplinas artísticas. No se hizo, digamos, sino hasta que hubo una presión de los legisladores de decirle al gobierno, en ese momento era, por cierto, un gobierno de mi partido, de decirle, necesitamos más recursos para eso. Yo convoco a mis compañeros diputados a que más allá de las filias o fobias partidistas, busquemos, sí, un etiquetado para ESG con indicadores claros. Más allá de los partidos, Aquí, un etiquetado, perdón, te concluyo, un etiquetado que permita que todos los partidos incluso puedan dar mensajes de unidad, mensajes de coordinación, mensajes de pluralidad, y que el propio gobierno pues tenga desde Hacienda, desde, digamos, ya la ejecución del gasto, tenga la posibilidad de decir la pluralidad también se dio incluso en el presupuesto. aquí, Alberto, ¿conoces casos de éxito de buena coordinación en los diferentes niveles de gobierno? Porque, perdón, a veces con todo el tema de la división política que tenemos, es difícil imaginar esto. Sí, bueno, yo creo que hay esfuerzos a nivel federal y estatal muy reseñables. Yo creo que la estrategia de financiamiento sostenible de la Secretaría de Hacienda o la emisión de la propia taxonomía, pues ya van centrando y van preparando el camino para lo que viene después, ¿no? No sé si el ritmo es todo lo rápido que tiene que ser o no, pero hay pasos dados en un sentido oportuno. Quería volver a hablar de la parte de más de prescribir, de obligar, sino en la parte más de incentivar y hacer visible, ¿no? Hablábamos al principio hablaban al principio de Ecobici, uno de los ejemplos más exitosos de movilidad sustentable en las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, siguiendo un marco ASG no definido, pues el gobierno, por ejemplo, del Estado de Yucatán ha hecho una política activa de coordinación del sistema de bicicleta pública con sistema de transporte público. Al mismo tiempo, desde el punto de vista social, el mismo gobierno del Estado de Yucatán, a través del IMDUT y de la agencia Ahora, ha trabajado en la formación y capacitación de 50 nuevas conductoras para incluir en la fuerza de trabajo más mujeres. Y al mismo tiempo el propio gobierno ha implementado un sistema de monitoreo de autobuses, de flota, que pues lo que está haciendo es preparar el esquema de pago por kilómetro que va a hacer más razonable y justificable eso, ¿no? Hay más esfuerzos en todo el país y ese esfuerzo no es un esfuerzo que haya seguido una política de ASG clara, es un proceso que viene más desde el lado del convencimiento y desde el lado de estar seguros de que implementando ciertas políticas van a tener mejores resultados. Entonces, en ese sentido, pues no solo el Estado de Yucatán, en la parte de infraestructura, transporte, que es lo que más conozco, hay otros estados que también han caminado con iniciativas muy positivas que, como digo, vienen desde la parte de ver y de visibilizar la necesidad de contar con una agenda socialmente responsable como su acción de gobierno. A ver, justamente hablábamos de que estamos viviendo momentos súper importantes, ya decía Kenia, la primera mujer va a tomar las riendas de este país en octubre próximo. Trae una agenda que ya hemos conocido, que conocimos durante la campaña, que esperemos que la pueda llevar a cabo, una agenda
de sustentabilidad, su propia formación nos puede dar esperanza de que se puedan empujar ciertos temas. Vamos a ver si realmente se pueden concretar o no. Pero, senador, ¿cómo se va a acompañar justamente desde el Congreso? El Congreso va a ser un ente muy importante en la próxima legislatura y en la próxima administración en cuanto a acompañamiento. ¿Cuál va a ser justo el acompañamiento para estos temas que, como ya decimos, más que causar división entre partidos, pueden tener una agenda en común en donde por primera vez no tengamos pleitos entre las cámaras, entre los propios grupos parlamentarios, sino que se puedan sentar a sacar y tomar el impulso que viene también desde esta nueva administración para impulsar estos temas? Mira, Mariel, yo creo que tienen que estar en la agenda pública central de nuestro país, porque de eso depende el futuro de nosotros como generación, el planeta y el país que le queremos heredar a nuestras hijas e hijos. Que sirva también tu pregunta como anuncio de lo que logramos hacer en el Senado para que vean que también en el marco legislativo vamos por el rumbo correcto. Falta mucho por hacer, pero ahora yo estoy seguro que con el mismo equipo con el que nos hemos podido coordinar en el Senado, vamos a poder tener un presupuesto histórico para nuestro país en materia de sustentabilidad y de medio ambiente. Esta legislatura, este Senado de la República, hizo que la educación ambiental fuera obligatoria para todos los niñas y niños de nuestro país desde la primaria. Este Senado de la República creó la primera ley general para transformar la basura en energía. Este Senado aprobó la primera ley general de economía circular. Fuimos nosotros quienes creamos la ley general para el uso de los plásticos que prohíbe los plásticos de un solo uso desde 2025. Fuimos nosotros los que estamos obligando a Pemex a que cuenten con manuales de cumplimiento de metas de reducción de gases efecto invernadero. Somos nosotros los que adecuamos también la Ley General de Cambio Climático a la reducción de emisiones en un 35% para el año 2030. Es decir, en lo legislativo vamos por el rumbo correcto. Creo que hay mucho por hacer para pasarlo a la acción y ahora el reto de nosotros es enorme para conseguir que realmente haya un presupuesto que pueda hacer de nuestro país un país mucho más sustentable y un mejor planeta para todas y todos. Aquí, digamos, ya se nos está acabando el tiempo. Eso es lo malo de estos paneles. Tenemos tiempo bastante acotado. Yo quisiera hacer la misma pregunta para todos nuestros panelistas. Muy breve, respuestas breves. ¿Cómo hacer para que todas las personas que están aquí, que tienen algún negocio, son emprendedores o empresarios, trabajan para corporaciones o instituciones importantes, realmente se genere una colaboración, no nada más con las autoridades, sino también entre ellos, promovido, digamos, también desde la agenda legislativa? Sí, claro. Bueno, justamente uno de los puntos que trabajamos con mucha fuerza desde el Senado hace unos meses, desde Movimiento Ciudadano, pero también con una formación amplia de fuerzas políticas, y yo quiero reconocer al senador Bolaños por el trabajo que hicimos, porque es verdad, no está mintiendo, sacamos muchas cosas colegiadas y en equipo. No está mintiendo. Un acuerdo verde. Ahí está la confirmación. Ahí está la confirmación, compañero. Oigan, no, a ver, sí hay que impulsar un acuerdo verde por México. Necesitamos generar la unión de todas las fuerzas porque de nuevo este problema ni se va a solucionar solo, ni por segmentos. Necesitamos sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos. Creo que es una gran oportunidad y también le tomamos la palabra al senador que se construya el presupuesto climático más ambicioso de la historia del país. Esa es una de las responsabilidades a las que voy al Congreso, pero sí tenemos que partir también de por qué no soñar con crear un bloque climático para nuestro país. Un bloque climático desde el Congreso Federal, con diputados, con senadores locales y federales, gobernadores, congresistas de todos lados y también, por supuesto, empresariado privado. Yo diría esto como una gran iniciativa que pudiéramos trabajar juntos, que sepan que cuando la cochina política se mete en medio del deber ser y de los objetivos, las cosas normalmente se tuercen, pero si esto es una convocatoria amplia, pues nos puede ayudar a tener ojos de todo el mundo encima. Yo veo dos tipos de proyectos, y con esto concluyo, que podrían ser financiados desde un gran fondo climático. No estoy segura si desde etiquetados per se, pero habría que discutirlo, pero sí un fondo climático que nos permita avanzar. Es primero proyectos programables desde un presupuesto
presupuesto que se asigne desde el fondo, y por el otro lado, proyectos que puedan ser financiados por la iniciativa privada desde una cartera de proyectos que se construyan todos en equipo. Y la manera que esto se pueda hacer desde las alcaldías, por ejemplo, sin que haya intereses políticos de por medio, es que cambien las reglas de operación de los fondos. Pero si la IP, por ejemplo, dice esta cartera de proyectos me interesa y quisiera financiarla, estamos ya en otra conversación porque hay otras fuerzas y otros poderes en la mesa. Entonces yo dejaría aquí mi intervención y les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Laura. Alberto. En la parte de pues, cómo hacer llegar y de cómo hacer que esto permee, lógicamente, la pedagogía, la comunicación es esencial, ¿no? Y contar también las cosas y enumerar los temas y hacer una labor de perseguir el objetivo final es muy importante y relevante. Y en ese sentido, por ejemplo, la parte de los flotilleros, las empresas que tienen grandes flotas o que tienen flotas más o menos pequeñas, ¿no? Pues sin duda la sustitución o la inclusión de electromovilidad para esas flotas se convierte en algo esencial y clave para conseguir abatir y para conseguir contribuir a las metas de mitigación de emisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues contar, comunicar y dar la oportunidad de que estos mensajes lleguen a las empresas que se dedican a esas cosas, pues se vuelve también relevante e importante para los proyectos, ¿no? Entonces yo no dejaría de lado pues hacer una buena estrategia, un buen plan de acción de comunicación enfocada, con pedagogía y difusión y mostrando el aspecto positivo de la adopción de nuevas tecnologías y de la adopción de un marco de sostenibilidad, de un marco social y de un marco de gobernanza adecuado en todos los niveles, tanto pues a nivel privado como a nivel público, ¿no? De acuerdo. Kenia. Bueno, sin lugar a dudas sí viene un gran reto para el Congreso mexicano. La realidad es que la iniciativa privada lo que necesita es un gobierno eficiente, transparente, no corrupto y que genere las condiciones de que puedan desarrollarse sus empresas, sus proyectos y, pues en estricto sentido, cada quien haga su chamba. Yo diría, lo más importante desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, es generar las condiciones para que ustedes puedan trabajar libre, transparente y honestamente. ¿Cómo hacer eso? Entre otras cosas, pues con incentivos fiscales. Esa es la realidad, con créditos fiscales. El gobierno tendría la posibilidad hoy, en esta necesidad mundial, global, de pensar en criterios ESG para que las empresas que se alineen a estos criterios, pues puedan tener mejores condiciones financieras. Y la única manera conocida hoy por hoy desde el gobierno, pues es ayudándoles con recursos. Si eso sucede, será un gran logro y cuenten conmigo para que podamos hacerlo realidad desde la ley y por supuesto en la ejecución del ejercicio público. Muchas gracias. Ahora sí, Gracias, Mariel. Desde el punto de vista público, la realidad es que es cumplir todos con la parte que nos toca. Estoy tranquilo que en la parte legislativa vamos a seguir avanzando porque, insisto, el ejemplo de lo que ha pasado los últimos 6 años nos da para pensar en positivo de lo que va a pasar en los próximos 3 años. Pero ahora quisiera dejar yo mi papel de político y de legislador para convertirme en lo que realmente somos todas y todos, ciudadanos del mundo. Y creo que la mejor manera para avanzar en una agenda como la que nos tiene hoy reunidos es entender que en cada acción del día a día que nosotros y que ustedes tienen la posibilidad de darle un respiro más a nuestro planeta y de construir el planeta que le vamos a heredar a nuestras hijas e hijos. Inicia por la vida diaria, por el cambio de hábitos, por el tomar conciencia de cuánto se gasta en un baño largo de agua, en cuánto se gasta en utilizar botellas de plástico todos los días, en utilizar el vehículo en distancias cortas. De ahí vamos a las empresas, cómo pueden reducir sus emisiones. De ahí los gobiernos, cómo deben de predicar con el ejemplo y cómo las y los representantes populares tenemos que ir a los pueblos, a los barrios, a los municipios, a hablar con la ciudadanía y concientizarla sobre la importancia de cuidar lo único que nos permite vivir como especie humana. Si no tomamos cartas en el asunto hoy, el día de mañana no vamos a tener ni tiempo para reflexionar porque simplemente ya no vamos a existir como especie humana.
Pues muchísimas gracias. Gonzalo, nos quedamos con los compromisos, ¿no? Son varios compromisos, aquí ya hay varios. Así como el senador tiene una testiga del buen trabajo, aquí hay 300 Sí, testigos. claro. Y les vamos a dar seguimiento. Nosotros asumimos el compromiso como medio de comunicación para traerlos y decirles qué pasó con los compromisos que se dieron en el Summit ESG. Pues muchísimas gracias, de verdad, Gracias Gonzalo. a todas y todos. Gracias. Gracias. Muy bien.